Curso de Principios Básicos de Publicaciones Científicas, módulo 1, fase de preparación. En este módulo vamos a tratar sobre la importancia de las publicaciones biomédicas, los factores para determinar la calidad de una revista y cómo elegir la revista apropiada para publicar un artículo científico. ¿Por qué son importantes las publicaciones en medicina? En medicina no es suficiente con tener un buen trabajo de investigación, sino que lo fundamental es comunicarlo a los pares, comunicarlo a nuestros colaboradores, comunicarlos a nuestros socios de todos los días, para que puedan compartir con nosotros lo que hemos investigado y lo que hemos encontrado en nuestra investigación científica. Y el canal más apropiado para publicar estos hallazgos son las revistas médicas que van de acuerdo a las especialidades y de acuerdo a los objetivos que tengamos en nuestra comunicación. Por lo tanto, si tenemos un trabajo de investigación, lo convertimos en un manuscrito y lo publicamos en el medio adecuado, vamos a tener la correcta comunicación de nuestra investigación, llegando a nuestros pares y a todos aquellos que pueden estar interesados y a los cuales les puede servir en su práctica diaria lo que nosotros hemos investigado y hemos encontrado en nuestro trabajo de investigación. El primer paso para una correcta publicación de nuestra investigación científica es elegir la revista apropiada donde lo vamos a comunicar. La revista es el canal adecuado para las comunicaciones científicas. Hay otros canales, como puede ser un póster de un congreso, puede ser un abstract de un congreso, pero el canal más apropiado, el que llega a más gente y el de más prestigio en las publicaciones científicas, son las revistas médicas. Por lo tanto, la elección de la revista no es un factor trivial, no es un factor que se pueda dejar de lado, sino que es muy importante. Y lo más importante, hay que hacerlo al principio, hay que hacerlo antes de ponerse a escribir el manuscrito. ¿En función de qué elijo una revista? Hay distintos factores a analizar. El público objetivo, el idioma, el factor de impacto y otras medidas objetivas, la inclusión en base de datos, el método de evaluación editorial y la accesibilidad que tenga esa revista para todos aquellos que se pueden interesar en nuestro trabajo de investigación. Vamos a revisar todos estos factores y a darle la importancia que tiene cada uno. El público objetivo, obviamente, es un factor, uno de los primeros factores que tengo que analizar. Y simplificándolo, lo puedo dividir en ¿a dónde quiero comunicar mis hallazgos? ¿A quiénes? ¿A los médicos en general? ¿A los especialistas? Esta es una de las primeras preguntas que me tengo que hacer cuando tengo que elegir la revista donde voy a publicar mi trabajo de investigación. Y también en qué área va a ser más útil mi mensaje. ¿En ciencia básica? ¿En práctica clínica? Estas son dos preguntas fundamentales que me tengo que hacer antes de elegir la revista. ¿Cómo sé yo cuál es la revista apropiada para responder estas preguntas? Aquí tenemos un ejemplo de una prestigiosa revista en HIV y en la primera página de esta revista, en la página web o en la primera página de la revista en papel, que ya casi no existe, tenemos las respuestas a las preguntas que nos estábamos haciendo. Esta revista va tanto a clínicos como a investigadores. Ahí ya tengo una respuesta. Si yo tengo un trabajo de investigación que no estoy seguro si quiero dirigirlo a clínicos o a investigadores, esta revista es adecuada porque abarca los dos targets. Y lo siguiente es si es una revista de medicina básica o de investigación. Esta revista abarca también las dos áreas, con lo cual simplemente leyendo lo que se llama el Aims and Scope, es decir, los objetivos, a quién va dirigida la revista, puedo contestar las preguntas y puedo orientar mejor la elección de mi revista. El idioma de publicación es otro factor importantísimo para tener en cuenta y es de lo primero que me tengo que ocupar, incluso antes de escribir el artículo, porque si no defino el idioma, no sé en qué idioma voy a escribir mi artículo. Obviamente el inglés es el idioma común de la comunidad médica, es el más utilizado,
Pero las publicaciones en lengua local, y en nuestro caso, ya que estamos hablando en España y de España en español, son también importantes. Y eso es un factor a determinar. Yo tengo que analizar si el trabajo de investigación que yo tengo es interesante para toda la comunidad médica internacional o si solo es interesante para España. Y en función de eso elegir el idioma y en función del idioma elegir la revista. No todas las publicaciones tienen que ser inglés y no todos los trabajos locales se tienen que publicar en español, sino que tengo que ir con amplitud de miras, analizar realmente a quién le puede interesar mi trabajo y en función de eso poder elegir la revista correcta. Incluso hoy en día, en muchos países, los llamados países emergentes, el BRIC, Brasil, Rusia, India y China, India no cuenta en este caso porque India publica en inglés, se están haciendo muchas publicaciones en lo que se llama publicaciones mixtas o bilingües, es decir, se hace el abstract en inglés y el resto del artículo en idioma local, en este caso en portugués, ruso o chino, o incluso al revés, el abstract en portugués, ruso o chino y todo el artículo en idioma local. Muchas revistas de estos países ya tienen incorporado este sistema. Una vez determinado el idioma, empiezo a analizar otros factores. Y uno de los factores más conocidos es lo que se llama el factor de impacto o más conocido por su nombre en inglés, impact factor. A lo largo de toda la charla voy a utilizar muchos términos en inglés, no porque no quiera traducirlos, sino porque realmente son conocidos por el nombre en inglés y traducirlos haría que muchos se pregunten de qué estoy hablando. El impact factor, como decía, es una de las medidas más conocidas y sirve para comparar revistas. Sirve incluso para determinar si una revista es mejor que otra, pero es un factor más, no es el único factor. Y uno de los mensajes claves que quiero comunicar en este curso y en esta fase primera de preparación es que el impact factor no puede ser el único factor a analizar para elegir una revista. Yo sé que tiene mucha importancia, incluso en España el impact factor es algo que se utiliza para, por ejemplo, acceder a puestos en la sanidad pública, y otorga puntos en los currículums cuando opositan a un puesto, soy consciente de ello, pero así todo, no solo por impact factor elijan dónde publicar su trabajo de investigación. ¿Qué es el impact factor? El impact factor lo calcula el ISI, que es el Institute for Scientific Information, y es un simple cociente, donde el numerador es el número de veces que se han citado durante el año en estudio artículos publicados por la revista en estudio durante los 2 años anteriores, y el denominador es el número de artículos publicados en dicha revista durante los 2 años anteriores al estudio. En la definición de impact factor estoy dando información muy importante. El impact factor estudia en una ventana de 2 años hacia atrás. Es decir, que el impact factor del 2016, que se acaba de publicar, está estudiando años 2014 y 2015. Esto es importante, esto es muy importante porque no es una medida actual de hoy, sino que estoy estudiando una ventana de 2 años para atrás. Además, las revistas deben estar suscriptas al ISI, es decir, no es que todas las revistas se le mide impact factor o que las revistas automáticamente por ser científicas tienen impact factor, sino que tienen que estar suscriptas al ISI. Otro factor a tener en cuenta es que no todas las especialidades tienen el mismo volumen de publicaciones, por lo cual las especialidades que tienen menos revistas tienden a tener en sus revistas un mayor factor de impacto porque siempre se citan las mismas revistas. Teniendo en cuenta todas estas características del impact factor, no deja de ser una medida importante, una medida fácil de calcular y sobre todo una medida que me permite comparar revistas, porque están todas en igualdad de condiciones. Pero insisto, no debe ser el único factor. Como ejercicio podemos poner un ejemplo de cómo se calcula el impact factor. Sabemos que el impact factor en 2015 de una determinada revista fue 4,387. Sabiendo que se publican 12 números al año en una media de 20 artículos citables,
¿Cuántas veces han sido citados los artículos de esta revista en los años 2013 y 2014? ¿Por qué 2013 y 2014? Es el impact factor de 2015, por lo cual tengo que ir 2 años para atrás. Y la respuesta es una simple división, un simple despeje de una división, donde A es lo que quiero averiguar, B es el dato que dábamos, son 12 números, 20 artículos por número, y por 2, ¿por qué? Porque son 2 años, 2013-2014, y multiplicando 480 por el impact factor, obtengo que esta revista ha sido citada en 2.106 oportunidades durante esos 2 años en estudio. Así es como se calcula el impact factor. No es el único índice que existe el impact factor. Existen otros muchísimos índices, para que se den una idea, hay más de 15 índices. No voy a hablar de todos estos índices, algunos se calculan con algoritmos bastante complicados. Uno que está siendo muy conocido últimamente y que sí voy a mencionar es el SJR, que es el Chicago Journal and Country Rank. Está basado en la información de una base de datos que es del Sevier y que es Scopus. Representa una alternativa al de Thomson & Reuters, que es el Impact Factor, porque la base de datos donde se basa tiene más revistas. Y además otra diferencia importante es que la ventana de cálculo son 3 años, no 2 años. Es decir, que el SJR del 2015 estudia lo que se publicó en 2012, 2013 y 2014. Y otro factor importante, otra característica importante del SJR es que pondera las revistas según el SJR. Es decir, las revistas que tienen más alto SJR valen más que las revistas que tienen menor índice SJR. Esto ya prácticamente todas las revistas que publican su Impact Factor también están publicando su SJR y permite poder comparar mediante 2 índices y no solo uno. Otra información importante que da el SJR es lo que se llama el ranking. Por ejemplo, la revista Circulation, que pertenece a distintas áreas terapéuticas como cardiovascular, como vascular disease, como hematología, el SJR la rankea, está segundo en cardiovascular de 124 revistas, primero en Peripheral Vascular Disease de 168 y primero en hematología de 68 revistas. Es decir, que nos da una idea de la importancia de esta revista dentro de su especialidad, que con el Impact Factor lo que tengo que buscar es el Impact Factor de todas las revistas porque no rankea. Otro factor a tener en cuenta para elegir la revista es la inclusión en bases de datos, comúnmente conocidos por todo el mundo de la comunidad científica como la indexación. Lo primero que preguntamos siempre cuando nos proponen una revista para publicar es, ¿está indexada? ¿Y qué significa que esté indexada? Que está indexada significa que está presente en bases de datos. Muchos dan por sentado que estar indexado es estar en Medline PubMed. Pero no es la única base de datos que existe. Si bien es una de las más antiguas, existe desde 1950, una de las más prestigiosas, una de las que tiene más revistas, tiene más de 5.000 revistas, no es la única base de datos. Entonces, cuidado cuando hablamos de indexación de una revista, porque puede estar indexada sin estar en PubMed. Para que se den una idea, Google Scholar es la base de datos más grande que existe de revistas científicas. Y a pesar de eso, nadie se pregunta si una revista está indexada en Google Scholar o no, porque en Google Scholar aparecen automáticamente. Solo a modo de ejemplo, una revista conocida como la revista Allergy, número 1 en su categoría, está indexada en más de 50 bases de datos. Aquí tienen todas las bases de datos donde está indexada Allergy. Una de las cuales es PubMed, pero no es la única. ¿Con esto qué quiero decir? Que Impact Factor e indexación en PubMed son 2 factores importantes, pero no pueden ser los únicos factores a tener en cuenta cuando voy a elegir la revista donde voy a publicar. Otros factores a tener en cuenta
son el método editorial. En esto vamos a volver en profundidad en el módulo 3. Es lo que se llama peer review y es un factor a tener en cuenta para presentar mi artículo porque tengo que saber cómo y quiénes lo van a evaluar. Y otro factor a tener en cuenta es la accesibilidad. ¿Qué accesibilidad tiene mi revista? ¿Va solo a suscriptores? ¿Es open access? Y en esto, si bien vamos a volver en módulos posteriores, vamos a diferenciar en este punto, y en la selección de la revista lo tengo que tener en cuenta, las distintas formas de open access que hay. Porque podemos hablar de revistas open access o de artículos open access, y no es lo mismo. Una revista open access es una revista cuyo todo su contenido es accesible a cualquiera que acceda a la revista. Son revistas online, exigen pago por publicar porque es su principal forma de financiación, y esto es importante para no tener sorpresas. Por eso insisto que la revista hay que elegirla al principio y hay que mirar todos estos factores, porque si uno no hace todo este proceso al principio, escribe el artículo, lo presenta, se lo aceptan y se entera al final que tiene que pagar por publicarlo en esa revista, puede llevarse un disgusto o puede no tener los recursos para pagarlo y frustrarse por no poder publicar algo que incluso está aceptado. Que se pague por publicar no significa que sean más flexibles para aceptar artículos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y se paga una vez aceptado el artículo, aunque algunas revistas exigen un adelanto parcial y no lo retornan. Todo esto hay que mirarlo antes de elegir la revista y antes de ponerme a escribir el artículo. Decía que no es lo mismo revistas open access que un artículo open access. El artículo open access es una elección del autor. Uno puede publicar en una revista que no es open access y decidir que su artículo sea open access. Todas las revistas dan esta posibilidad. Insisto, voy a volver sobre este tema en módulos posteriores. Se paga también una vez aceptado el artículo y hay distintas categorías de open access que uno puede elegir cuando decide hacer que su artículo sea open access. Existen otros factores también a analizar, quizás no sean tan importantes como los anteriores, pero dependiendo del artículo que uno tenga, pueden ser importantes o no. La rapidez en la revisión puede ser un factor importante. Si yo tengo una investigación que si no se publica rápido deja de tener sentido, ver qué velocidad tiene la revista en analizar y aceptar los artículos es algo que me puede importar. La tasa de aceptación o rechazo, esto es un elemento que publican las revistas. Debemos confiar en ellas cuando nos dicen que tienen una tasa de aceptación o rechazo determinada. No hay mediciones objetivas sobre esto, porque nadie tiene el dato de cuántos artículos reciben las revistas, con lo cual solo las revistas pueden decir su tasa de aceptación y rechazo. Y es un factor a tener en cuenta, pero cuidado porque, insisto, como lo publican las mismas revistas, muchas revistas publican tasas por encima de la realidad para disuadir que les envíen artículos. Con lo cual es un factor a tener en cuenta, pero tenemos que tener cuidado. El número de suscriptores, para saber a quién va a llegar esta revista, aunque nadie entre en su página web y aunque no se distribuya por ninguna otra manera mi artículo, hay un mínimo de gente que son los suscriptores que van a ver mi artículo. La distribución, si yo tengo un artículo, un trabajo de investigación que es interesante para Europa, elegir una revista que se distribuye mayormente en Estados Unidos es un error, o viceversa. Entonces, ver dónde se distribuye mi revista, de dónde son los suscriptores, es otro elemento también a tener en cuenta. La editorial que la publica, si es una editorial prestigiosa o no lo es. Incluso también echar un vistazo al editorial board de la revista, para ver quiénes son los que van a evaluar mi revista, sobre todo el editor, cuál es su formación. Es un factor también que se puede analizar en el momento de elegir una revista. Como verán, impact factor e indexación son solo dos factores y no son los únicos a tener en cuenta para elegir una revista. Lo fundamental para elegir una revista y donde está toda esta información es en las instrucciones de la revista. Por eso
mi mensaje para este módulo es que antes de ponerse a escribir, lean las instrucciones de la revista elegida. ¿Qué información tengo en las instrucciones de la revista? Puedo saber el tipo de artículos que están admitidos, puedo saber el formato de los artículos, puedo saber la extensión del texto y el abstract para no pasarme y tener que recortar o para no quedarme corto. Puedo saber el número de figuras, tablas y referencias que puedo considerar. Puedo saber los fees y puedo saber los tiempos. Por lo cual, mi recomendación es que lean atentamente las instrucciones de la revista. Aquí tenemos el ejemplo de una revista, de AIDS nuevamente, donde en las instrucciones de la revista está toda la información que ustedes tienen que saber para saber si es la revista adecuada para vuestro trabajo o no. Todo lo que acabo de decir en los minutos anteriores está expresado aquí en la revista. Está desde el Aims and Scope, por lo cual sé a qué público objetivo va y si publica ciencia básica o clínica. También tengo todos los requerimientos editoriales, los tipos de artículos que publica, si publica artículos originales, si publica revisiones, si acepta casos clínicos. Incluso también aquí están todos los datos de la extensión que tiene que tener mi artículo, cuántas figuras me permite, cuál es la extensión, la cantidad de palabras que puedo tener en el abstract, cuál es la extensión de mi artículo. E incluso muchas revistas lo están poniendo ya, el tema de si puedo o no, el tema de plagio de los artículos. Este es un tema muy importante que se está poniendo cada vez más de moda y tienen que tener cuidado con esto. Antiguamente, y hasta era lógico, por ejemplo en la introducción, cuando hablamos de una enfermedad, era muy común copiar párrafos de una revista, de un artículo anterior. Hoy por hoy las revistas tienen ya software que identifican el tema del plagio y este tipo de cosas ya no están permitidas. Entonces, aunque sea algo que sea conocido por todos y es la definición de una enfermedad y no van a poder variar demasiado, escríbanla de su propia inventiva. No copien de otros artículos porque las revistas lo están detectando cada vez más esto. Y tienen software específicos y los software no entienden de razones. No se le puede explicar que la definición de diabetes es esa y no es otra. Los softwares identifican una cantidad de palabras plagiadas, tiran la revista para atrás. Y el artículo para atrás, perdón. Entonces, en conclusión, para finalizar este primer módulo, lo primero que hay que hacer antes de ponerse a escribir un artículo es elegir una revista. Y la mejor forma de elegir una revista adecuada es leerse detenidamente las instrucciones de la revista, donde está toda la información que ustedes necesitan para saber si esa revista es la adecuada para el trabajo de investigación que ustedes quieren escribir. Muchas gracias. A continuación se muestra un listado de referencias bibliográficas de interés. Ahora puede comprobar los conocimientos adquiridos con la siguiente autoevaluación. Pregunta 1. ¿Cuándo es recomendable elegir la revista para publicar? A. Justo antes de la submission. B. Una vez escrito el primer borrador del artículo. C. Antes de empezar a escribir el artículo. D. Al diseñar el estudio de investigación. La respuesta correcta es la opción C, antes de empezar a escribir el artículo. Pregunta 2. En la fórmula del Impact Factor, que sería el resultado de A entre B, A es A. Número de veces que se han citado durante el año en estudio artículos publicados por la revista X durante los 2 años anteriores. B. Número de veces que se han citado durante el año en estudio artículos publicados por la revista X durante los 3 años anteriores. C.
número de artículos publicados por la revista X durante los 2 años anteriores al año en estudio. D. Número de artículos publicados por la revista X durante los 3 años anteriores al año en estudio. La respuesta correcta es la opción A. Número de veces que se han citado durante el año en estudio artículos publicados por la revista X durante los 2 años anteriores. Pregunta 3. ¿Cuál es la base de datos de artículos científicos más grande en estos momentos? A. Embase. B. Scopus. C. Google Scholar. D. Medline. La respuesta correcta es la opción C, Google Scholar. Pregunta 4. En relación a las revistas Open Access, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A. El pago por publicar es su principal forma de financiación. B. No significa necesariamente que sean más flexibles para aceptar artículos. C. Se paga una vez aceptado el artículo. Algunas exigen un adelanto parcial no retornable. D. Pueden publicar artículos no Open Access. La respuesta correcta es la opción D. Pueden publicar artículos no Open Access. Pregunta 5. Para saber si el artículo que quiero escribir sería adecuado para una revista científica, debo A. Escribir un correo al editor. B. Consultar las instrucciones de la revista. C. Ver si hay artículos similares publicados anteriormente en la revista elegida. D. Analizar el Aims and Scope de la revista. La respuesta correcta es la opción B. Consultar las instrucciones de la revista. Para cualquier duda o pedido, consulte la siguiente información.